Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, bienvenidos a Ideas al Aire, el único programa en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Hoy en día es indispensable aprender a ser más creativos y menos reactivos. Ser creativo implica una gran responsabilidad, porque permite reinventarnos y evitar esas excusas reactivas que a todos nos encanta utilizar en momentos de adversidad o de cambio inminente. Cuando dejas de creer en ti, es cuando dejas de crecer. Y si en esos momentos, en vez de reaccionar, aprendes a crear activamente, es cuando absolutamente todo empieza a cambiar. Resulta que Ideas al Aire es una gran tribu de soñadores. Somos una comunidad de creativos activos a quienes nos inspira saber que podemos hacer una diferencia en nuestro entorno con pequeños cambios positivos. Queremos ayudar a que te reencuentres con la mejor versión de tu ser creativo. ¿Y qué te ofrecemos? 1. Compartir ejemplos, historias, consejos, anécdotas e interesantes puntos de vista sobre la creatividad llevada a la acción. 2. Guiarte con empujoncitos que activarán tu mente, dándote ideas, referencias, recomendaciones, libros, citas, frases o algo de inspiración que te permita seguir en este camino de la serendipia creativa. Y 3. Te enseñamos a trabajar con tus ideas para convertirlas en acciones concretas. Y si nos lo permites, ayudarte a redescubrir tu instinto creativo a partir de tus fortalezas. Soy Thomas Lash, profesional creativo con más de 20 años de experiencia que con muchísimo gusto pongo a tu disposición. ¿Qué te pido a cambio? Que me acompañes en esta aventura, que seas parte de esta tribu de soñadores y que te conviertas en un agente del cambio. Ayúdanos a que en tu entorno haya cada vez menos reactivos y más creativos. Y ahora sí, te invito a escuchar Ideas al Aire. Que las ideas nos acompañen. Bueno, pues hoy tengo otra vez como invitada especial a Copelia. ¿Cómo estás, Copelia? Hola, muy bien. Encantado de estar de regreso. Ya sabes que esto de las pláticas interesantes me gusta. Padrísimo en la última vez que platicamos en el podcast, que fueron 2 episodios. Hace Sí. tiempo tú me recomendaste un libro que se llama Liminal Thinking. Sí. Del que quisiera empezar por lo menos la plática con eso. Lo he mencionado mucho en los últimos podcasts y tal vez que me digas, bueno, ¿por qué te llamó la atención esto del pensamiento liminal? ¿Y qué onda? ¿Qué es eso? Pues en realidad llegué porque conocí a Dave Gray, que es el autor de Liminal Thinking, por su libro de Gamestorming. Justo cuando en algún momento empecé a trabajar en cosas que tenían que ver con quiero innovar y quiero cambiar lo que estoy haciendo en el trabajo, empecé a hacer talleres, ¿no? Talleres creativos dentro de investigación de mercados. Que siempre tenían algún componente de lúdico, de juego, ¿no? Pues más bien era, originalmente las herramientas que te daban eran súper cuadradas y yo descubrí el libro de Dave Gray y lo amé. Y empecé a utilizar herramientas de ese libro para generar talleres mucho más interesantes e interactivos. Literal, crear un ambiente que fomentara la creatividad. Uh-huh. Pues resulta que el libro se volvió de mis grandes guías. Me gustó mucho cómo piensa Dave Gray. Me parece que es como muy estructurado en el momento de analizar cosas, al mismo tiempo que tiene un rango muy abierto de intereses. Y lo empecé a seguir en su página y en Twitter y en su lista de correos. O sea, se me hizo fácil. Casi es como una proyección. A mí lo que me sucedió a mí es que casi es como una proyección en nosotros mismos en redes sociales. O sea, el cuate es como si nos hubiera adivinado el pensamiento. Exacto. De hecho, lo he seguido además durante mucho tiempo porque, bueno, Gamestorming tiene muchísimos años. Después tuvo otro proceso de pensamiento en donde analiza las estructuras que forman como la cultura organizacional. Uh-huh. Tuvo su gran temporada de analizar eso y desarrollar herramientas para la cultura organizacional. De manera también bien interesante. Y como eso también pega con mis áreas de interés, porque administrador metido a comunicólogo, se me hizo interesantísimo y también, ¿no?, ver esa herramienta. Pero mientras veía sus discusiones y lo leía, de repente anunció que iba a tener un nuevo libro, que era este. Y me gustó la noción, dije, Liminal Thinking suena interesante. Suena como, ¿qué será eso? Sí, exacto. La noción de lo liminal
yo la conocía por lo subliminal, ¿no? Ujú. Justamente hoy era el día en el que hablaba con mis alumnos de la percepción subliminal no existe como tal, pero tenía que estar consciente de la noción de la liminalidad o el límite por eso. Entonces, se me hacía divertido que alguien dijera pensamiento liminal. Pues, ¿qué diablos quiere decir eso? Ujú. En cuanto salió el libro... Parece como una palabra inventada y lleva muchísimo tiempo existiendo. Exacto, pero además era como, ¿a qué se refiere con pensamiento liminal? Literalmente, la primera pregunta era esa. Y cuando anunció que salía el libro, lo compré prácticamente de inmediato. Como, libro nuevo, Dave Gray, suena Automáticamente, interesante, va. Garantía de calidad, lo descargo. Exacto. Y descubrí que el tema me pareció fascinante. De hecho, es un libro que he compartido mucho con gente que creo que le puede interesar, como es tu caso, Ujú. en los últimos 6 meses. Y te lo agradezco infinitamente porque, vaya, tal vez explica cosas que ya he leído y he visto y he estudiado con otros autores y le da como una nueva dimensión de claridad y de frescura que a veces es necesaria, ¿no? Volver a explicar los mismos conceptos, pero para una nueva generación o para dar otro enfoque. Sí, creo que algo que hace muy bien en este libro es como sistematizar muchas cosas que ya habíamos visto en muchos otros autores, ¿no? Ujú. O sea, creo que de hecho no dice cosas específicamente nuevas, solo las integra de una manera distinta, que puede servir para gente que por ejemplo, vive dentro de su paradigma. Creo que eso es lo que logra muy bien al explicar qué es el pensamiento liminal, ¿no? O sea, el pensamiento liminal se refiere justo a encontrar dónde están las orillas de tu paradigma, de tu zona segura de pensamiento. Tus límites. Tus límites. Y el pensamiento liminal es encontrar esos límites y ser capaz de cuestionarlos y sobrepasarlos, pero dándote cuenta de que existen. No me acuerdo si creo que sí fue contigo en alguna de estas pláticas de semanas hablar sobre este tema y The Truman Show. No me acuerdo cómo fue, pero es que justo me viene Es que el Truman Show es eso, es tener unos límites impuestos de los que no estás consciente y una vez que te das cuenta de esos límites tienes que tomar una decisión. Exactamente, o sea, digamos que el pensamiento liminal se refiere a detectar dónde está el muro azul en el Truman Show. Si no han visto la película ya se les arruiné para siempre, perdón. Pero ya después Spoiler de 20 alert. años, así, después de 20 años de lanzada, usted disculpe el spoiler. Exacto, retrasado, ya, ¿no? Actualícense. Pero justamente a lo que se refiere es, hagámonos conscientes de que nuestros modelos de pensamiento configuran nuestra percepción. Y como si no nos damos cuenta de eso, vamos a tender a creer que nuestra percepción de la realidad es la realidad. La única realidad posible. Exacto, y que entonces esa es la medida de todas las cosas. Uh-huh. Y eso fue lo que me pareció muy interesante, porque además lo presenta de una manera como muy clara, en donde el libro tiene partes claras, ¿no? Primero es, tus creencias configuran todo. Es justamente esta explicación de cómo tus paradigmas te generan, tus creencias te generan modelos de pensamiento. Y indirectamente definen tu realidad. Exacto, y eso define lo que ves. Pero también se avienta una segunda parte en donde dice, bueno, si ya entendiste esto, ahora, ¿qué haces con esto? ¿Cómo le puedes hacer para cuestionar estas orillas o cuestionarte tu modelo, ¿no? O sea, ¿cómo le puedes hacer para darte cuenta de que tu modelo no es la realidad? Y en el fondo es ese trascender o tal vez cruzar esas fronteras o el decidirte a cambiar. Uh-huh. Es imposible el cambio si no estás consciente de eso. Entonces, o te empujan a hacer el cambio y te vuelves reactivo, o te pones creativo y haces algún esfuerzo personal por cambiar esas cosas. Exacto, y de hecho lo que hace es como ir dando pequeñas prácticas que puedes utilizar para cuestionar tus paradigmas. ¿Te acuerdas alguna? Pues, por ejemplo, es bien divertido como... Tiene muchas que justo cuando ya estás acostumbrado a cuestionarte paradigmas o estás acostumbrado al trabajo creativo, te suenan como, esto ya me suena familiar. Pero si vienes de otra experiencia, es una cosa increíblemente buena. De mis favoritas y que repito mucho cuando doy clase, cuando estoy en conferencias, inclusive platicando con gente. La noción de la objetividad no existe. No somos objetivos, somos subjetivos. Queremos pensar que lo somos y a la vez no lo somos. Exacto, todo está filtrado a partir de nuestra experiencia. Uh-huh. Pero si te recuerdas todo el tiempo, cuando estás tratando de llegar a una conclusión, que tu percepción configura tu realidad, o como solían decirme en el doctorado, así, una de las frases que más me voló el cerebro cuando estaba haciendo el doctorado es, una cosa es lo real y otra cosa es la realidad. Lo real es lo que es, la realidad es tu filtro perceptual.
Si recuerdas eso, entonces es como, claro, ya entendí por qué el otro entiende las cosas de No manera lo tomas distinta. personal. Exacto. Y tal vez llegas a un acuerdo, buscas algún puente de comunicación o buscas alguna manera de entender otra realidad que es factible, es viable. Exacto. Desde otro punto de vista, en vez de decir simplemente porque eres diferente, no te hago caso, eres diferente, no confío en ti. Exacto. Y fíjate Construir cómo... muros, ¿no? Sí, eso es algo Está de que nos moda. está haciendo mucha falta ahorita. Claro. Esta capacidad de llegar al límite de nuestro paradigma y decir, Sí. ok, no estoy de acuerdo con lo que está pasando en otras realidades. Y eso pasa en cada uno de los extremos del espectro. No estoy de acuerdo con las otras realidades. Me parece que están equivocadas. Ujú. La pregunta interesante es, ¿por qué existen esas realidades? Y simplemente estar consciente de que existen. Tal vez no lo quieres cruzar ese límite. Sí. El hecho de saber que existe algo más allá de esa frontera abre el panorama completamente. Sí. Fíjate, otra de estas obsesiones recurrentes que tiene que ver con este asunto de la liminalidad es justamente la noción de la transdisciplina. Ujú. Así, hablando Que a ti te encanta la o sea, transdisciplina. es que es divertidísimo pensar que más allá de encontrar las disciplinas, que son esto que nos encierra en capsulitas, y eres especialista en algo y no tocas nada más, que se ve cuestionado por la interdisciplinariedad, muchas disciplinas haciendo cosas, viendo el mismo fenómeno desde Diferentes cada puntos quien en de su vista. punto de vista, o la interdisciplinariedad, que es aprendes de una disciplina y de otra y haces herramientas conjuntas. La transdisciplinariedad tiene que ver con caminar por las orillas de las disciplinas. Es una belleza cuando lo piensas, ¿no? Por ejemplo, gente como Gregory Bateson, Ujú. que era biólogo, pero al mismo tiempo nos habla de matemáticas y de filosofía de la ciencia, y de una manera además que tiene que ver con la poesía y la geometría. Y suena complicado cuando lo digo, pero es simplísimo. Espíritu y naturaleza es uno de los libros más bonitos que he leído en mi vida. O la ciencia y la fe no están peleadas en ese Exacto. aspecto. Y la transdisciplinariedad va de eso también. Cualquier disciplina tendría que admitir que hay una orilla más allá de la cual no puede ver. Ujú. Cosas desconocidas que no sabemos explicar, Sí. Tal vez no tenemos que explicarlas incluso. Exacto. La transdisciplinariedad parte de ahí. Te dice, hay cosas que están más allá de lo que la ciencia puede entender y tenemos que reconciliarnos con ello. Y está bien. Exacto. Y está bien. O sea, está más allá de tu frontera y así está bien. Ujú. Hay cosas que están en el misterio. La noción de misterio para la transdisciplinariedad es riquísima, porque es literalmente, hay cosas que el pensamiento científico no va a poder explicar. Y entre más se clava en pensamiento científico, más se elude una respuesta que trasciende la ciencia, por decir algo, ¿no? Exacto. Y por otro lado, si estás del lado de la fe, por llamarlo así en dos extremos, si tenemos mucha fe en cualquier cosa, y no estoy hablando de fe religiosa nada más, si tenemos confianza, fe, que algo pueda suceder, vas a cuestionar también toda la evidencia científica que te den. Exactamente. Y entonces necesitas balancear las dos cosas y caminar también por esas orillas de lo que suponemos el eje de lo real. Esta capacidad de decirnos, ok, yo lo percibo así, pero podría ser de otra manera. O yo lo estudio desde esta disciplina, pero ¿existe lo mismo siendo visto desde otras disciplinas o siendo visto desde otros campos de conocimiento o desde otras experiencias vitales? Pienso en una tesis súper interesante que leí alguna vez, así de una excompañera de trabajo, que investigó sobre salud mental. Ella es socióloga, hizo su tesis para titularse en sociología, pero estudiaba temas de salud mental. Y me acuerdo de cómo me voló el cerebro y me obligó a leer mucho más. Siempre me ha gustado la psicología, pero me obligó mucho a leer, ver su tesis y que dijera que la enfermedad mental depende de las metáforas rotas, ¿no? O sea, en una sociedad, por ejemplo, alguien que ve personas que no están y escucha voces y recibe mensajes desde fuera, puede ser un chamán, ¿no? Pero o sea, automáticamente tiene un trastorno desde el punto de vista de la ciencia o la psicología, o como le llames. En nuestra realidad, la metáfora anterior que lo insertaba en la realidad ya no funciona. Ya no funciona. Tenías una metáfora que lo insertaba, que era, claro, tiene comunicación con el mundo de los espíritus. Ahora ese escuchar voces no es una realidad con la que nosotros estemos en contacto. Por lo tanto, está mal. Lo cierto es que a lo mejor Juana de Arco sí estaba esquizofrénica, pero impulsó un movimiento en su momento que llevó a ganar una guerra. A eso se refiere, como la realidad no es una sola, única, y nuestra lectura actual de la realidad no necesariamente es la
la mejor, indispensable, perfecta, incuestionable. Sí, o por un lado los que se dedican al marketing, tal vez está el estigma de que, bueno, entonces estás manipulando a la gente porque estás midiendo qué percibe y le estás mandando un mensaje para que te compren cosas. Y lo puedes ver desde otro punto de vista, en el que nosotros mismos compramos cosas, ideas, conceptos, por nuestros propios límites, o porque no nos atrevemos a cuestionarlos. Digo, estoy pensando ahorita en Brian Eno, que hay una frase que me encanta de él, un concepto que es el extremo del control y el extremo del surrender. La palabra que he encontrado, aunque no es la más atinada en español, sería como la entrega. Sí. Entregarte algo. Sí. Y el ejemplo que él pone es el surfista, que ve la ola, controla por dónde va a tomar la ola, se entrega a la ola, sí. Y luego ya una vez dentro de la ola vuelve a controlar el movimiento de la tabla, se vuelve a entregar, y es un ir y venir, hay que balancear esos dos. Sí. Y su argumento es que en los últimos cientos de años, o miles de años incluso, el ser humano se ha ido inclinando hacia la parte del control y ha descuidado la parte de la entrega o entregarse a algo con pasión, con todas estas dudas que tenemos, ¿no? Y por otro lado tienes a Darwin, tienes a Da Vinci, tienes tantos otros personajes de la historia que hacían transdisciplina. Sí, que justamente si te das cuenta, los grandes desarrollos del pensamiento están en las zonas entre la interdisciplina y la transdisciplina. Es donde está el pensamiento que empieza a romper límites. Ya no estoy embebido en lo que yo sé y asumo que mi punto de vista es el único que sirve para interpretar la realidad. Y si no, nos vamos a una guerra y todas esas cosas absurdas, ¿no? Sí, o sea, en realidad es ¿qué más puedo aprender de los puntos de vista de los otros para poder interpretar de una manera más rica y más coherente la realidad? ¿Y qué pasa ahí con los dogmas, no? Porque también hay ciertos dogmas que nos tenemos que tragar en ciertas cuestiones, ¿no? Si vas a explicar matemáticas a un grupo, hay dogmas de tablas de multiplicar y otras cosas que finalmente, si te pones en ese momento a cuestionarlos, no avanzas tampoco. ¿Qué opinas tú en ese sentido de hasta dónde vale la pena ser dogmáticos y hasta en qué momentos tal vez conviene ser más libres? Fíjate, eso me lleva a pensar en por qué existen los paradigmas. Es una respuesta basiquísima que tiene que ver con cómo funciona el cerebro, hablando de lo que hemos aprendido recientemente, ¿no? Es los sistemas de procesamiento cerebral. Nuestro cerebro está pensado para generar atajos, o sea, está creado para generarse atajos. Un paradigma es un atajo. No podríamos vivir teniendo que reconsiderar todo el tiempo. Y a la vez hay momentos en los que sí hay que cuestionar ciertas cosas. ¿En qué momento te tienes que cuestionar cuando ese límite te está frenando objetivamente en términos de la objetividad? O sea, cuando tienes evidencias claras para ti, y a eso se refiere la objetividad de la subjetividad, tienes evidencias que son claras para ti al respecto de un freno en tu desarrollo, un freno en la relación con los demás, un freno en... Por ejemplo, ahorita, si vemos la situación mundial, hay un freno evidente. Se ve clarititito. O sea, tenemos una frontera muy clara. Un muro que se construyó en la mente de la gente antes de que se hablara de construir un muro físico. Exacto, y tenemos un universo en donde hay percepciones de la realidad que están chocando mutuamente entre sí. A eso en el universo de los estudios culturales se le llama tensiones culturales, ¿no? Es un jaloneo entre universos de significado. Y de tratar de probar que mi percepción de la realidad es más válida o es la correcta o es la única. Ahí si agarramos, por ejemplo, de otra teoría, el asunto de la dialéctica, pues por supuesto que lo que estamos viendo nacer lo que estamos viendo ocurrir es la lucha entre la tesis y la antítesis. Claro. Pero al mismo tiempo no hay manera de lograr una síntesis si no cuestionas las orillas. Si no hay esa tensión. Sí, lo dogmático es como lo que te permite la estabilidad durante cierto tiempo. El paradigma, el dogma, las certezas nos permiten la estabilidad. Pero cuando esos ocurren durante demasiado tiempo y no se movilizan para nada, se rigidizan y si se rigidizan, dejan de tener correlación con otras experiencias de la realidad. Y a veces la incertidumbre hace que salgas de ese modelo. Fíjate, de hecho, creo que mi interés por el estudio de temas culturales tiene que ver con el famosísimo doctorado en estudios transdisciplinarios y demás, ¿no? Por ahí pasé por semiótica de la cultura y justamente de lo que se habla es de este modelo en donde la cultura tiene como una especie de núcleos de significado muy firmes, muy rígidos, dogmáticos, pero también hay experiencias que se van moviendo hacia la periferia, ¿no? O sea, todos tenemos experiencias periféricas. Utilizamos palabras como chido y como chale, ¿sí? Que la Real Academia de la Lengua tarda en reconocer, porque la Real Academia funciona como este núcleo rígido.
Y así tiene que ser. Exacto. Pero ¿qué pasa si la Real Academia nunca actualiza su diccionario? Pues entonces podríamos seguir diciendo desfacer entuertos en vez de deshacer el lío, ¿no? Uh-huh. O sea, las F se volvieron Hs en algún momento en el español y nos pareció natural. Y tal vez tuvieron una razón que ni siquiera viene al caso, ¿no? Que no se podía escribir o no se podía tiene que ver con pronunciaciones y etcétera, ¿no? Uh-huh. Por eso todo cambia continuamente. El uso, y con uso no nos referimos solo al idioma. Nos referimos a la dinámica vital continua. Uh-huh. Por ejemplo, los nacionalismos tienen lógica en ciertas circunstancias. Cuando estás consolidando, igual que la familia tradicional, tiene su lógica histórica. Claro, estás consolidando la propiedad. Claro. Te sirve como un sistema de organización, claro. De control. Exacto. Pero ese control llega un momento en el que es demasiado rígido para la realidad que se ha movido, uh-huh. ¿no? Donde descubres que la familia no siempre es una estructura de reproducción. Claro. Sino que se empieza a ser un sistema de apoyo significativo emocionalmente. Y hay muchos otros modelos que puede ser desde una tribu, hay culturas en donde los niños le pertenecen a toda la comunidad. Exacto. Y eso enriquece la experiencia de los niños. Depende mucho. Y que hay muchísimas maneras de ser familia, ¿no? Ahora lo sabemos. Nos damos cuenta de que la familia no necesariamente tiene esta estructura de vertical, ¿no? Vertical y reproductiva, uh-huh. Esencialmente reproductiva. Pero hay un cierto sector que tiene que ver con ese dogma, ese centro núcleo de lo familiar que ayuda a estructurar la realidad durante mucho tiempo. Pero pues eso se tiene que resignificar. La realidad cambia y se mueve. Y entonces es una familia de papá, mamá, 2 hijos, 2.5 hijos, ajá, sí. Así perro y camioneta. Exacto. Que es familia, una pareja gay que tiene 3 perros, ¿sabes? O es igual familia, un conjunto de roomies que se han cambiado de departamento 3 veces los 3 juntos. Sí, yo siempre lo menciono que la principal queja que tengo en la academia sobre todo en primaria y secundaria, es por qué tienen que estar juntos en el mismo grupo niños de la misma edad. Uh-huh. O sea, no puede haber un niño que avance un poco más rápido, no puede haber un niño que se vaya más lento, uh-huh. No puede haber, simplemente no existe eso. Voy a contar una historia del terror. Así, alguna vez me enteré de una hija de una maestra. O sea, imagínate, una maestra que además era como coordinadora de zona o algo así por el estilo. Que la niña había empezado a leer antes de la edad correcta y que la mamá le quitó los libros. Porque no debía de leer. Blasfemia. Exacto. No es el momento herejía. De que aprenda. Exacto. No es el momento de que aprenda a leer. ¿Por qué? Porque así lo indica la disciplina escolar. Es como cuando te dicen, cuando vas con el pediatra, ¿no? Y por tu edad tienes que estar en un rango de peso y un rango de altura porque el mexicano promedio o el humano promedio está entre estos rangos y no hay forma de cambiar eso. Es muy divertido cómo el promedio es una noción que nos viene de en realidad del siglo XIX, un mundo así por el estilo. Nuestra preocupación por así ajustarnos al promedio. El promedio no existe. Hay un video chistosísimo de TED, no sé si lo has visto, de Sean Aker, que tiene esta teoría como de Martin Seligman, de la psicología positiva y demás. Y está divertidísimo. Habla rapidísimo el cuate. A ver si luego ponemos una liga también en la emisión. Te presento una gráfica, ¿no? Estudié a tantas personas y tengo una curva perfecta y hay un punto aquí arriba que me está arruinando toda mi gráfica. ¿Qué hago? Elimino ese punto. Exacto. Y lo que dice él es, no, lo que debemos hacer es estudiar a este loco, este personaje que es diferente y ver cómo puedo subir la norma o el promedio a estos niveles. Exacto. Y eso es lo que a veces como humanos no nos atrevemos a hacer. Sí, cuesta trabajo. Por ejemplo, otra de las cosas en las que trabajo alternativamente, porque ya así, la vez anterior platicamos de que hago muchas cosas. Los invito a escuchar esos 2 podcasts tan buenísimos. Bueno, de las múltiples cosas que hago es, también trabajo con gente que se dedica a descubrir tendencias. Justamente. Trend hunters, ¿no? Exactamente. Justamente de lo que va el trend hunting es de encontrar esos puntos que no son lo común. Que son obvios, todos los vemos y no los vemos. Exacto, pero no los vemos no ¿por los qué? Percibimos. Pero no los percibimos porque suelen no estar dentro de la curva de la distribución normal, no están en el centro de la curva, no están a una desviación estándar de la curva. Están a más de 2 desviaciones estándar y entonces son raros. Y eso los hace estar en la periferia, evidentemente. Son atípicos. Exacto. Entonces, y fíjate cómo eso me lleva de nuevo al universo de la mercadotecnia. La mercadotecnia está creada para atender a mercados masivos.
Eso sale de Seth Godin también. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Promedios, tendencias, pues vas a venderle a las masas. Sí. Seth Godin tiene un libro que se llama We Are All Weird, que sería como Todos Somos Raros, en donde dice justo eso. La mercadotecnia tradicionalmente era para mercados masivos. Las masas, por lo tanto, el promedio al que vamos a atender, tiene características más o menos similares y nos interesa que la gente se unifique en ese promedio, en ese centro de la curva, para que sea representativo y nos salga lucrativo. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que la curva es mucho más plana de lo que parece, ¿no? Somos mucho más diferentes entre nosotros de lo que a veces la mercadotecnia nos recuerda. Sí, nos gustaría pensar que somos. Sí, y además nos hemos acostumbrado a partir de los últimos 20 años a ser cada vez más individuales. Después de muchos años lo que estamos buscando es ser regulares. Si algo hemos aprendido desde finales de los 90s y en los 2000s es tenemos muchos deseos de ser diferentes. Todos somos únicos y diferentes, igualito que todos los demás. Es esa paradoja de la identidad, ¿no? Todos queremos ser únicos. Todos somos únicos. Todos nos parecemos en eso. Sí, lo irónico es que tienes videos como de Simon Sinek hablando de los millennials y en el fondo él se quiere sentir único y concuerdo en algunos puntos de vista con él y no concuerdo en otros. Y los millennials también, por supuesto que se quieren sentir únicos y tal vez tú y yo tenemos un poquito de millennial, aunque estamos en otro rango de edad y nos comportamos como millennials, como chavorrucos tal vez, dependiendo del enfoque. Pero imagínate, por ejemplo, la pretensión de querer englobar a toda una generación en un modelo. Es ridículo. Es bien complicado. Hace rato me platicaba una alumna, por ejemplo, les pido participaciones. Y me decía, pues es que estaba leyendo un reporte sobre la generación Z, que es la que sigue después de los millennials. Los blanditos. ¿No? Y me decía que el reporte comentaba que la generación Z prefiere comprar en tiendas físicas porque no tienen acceso a tarjetas de crédito. Es como, pues eso no es una característica real de perfil de generación. ¿Por qué? Tú puedes buscar cualquier cosa que englobe a una comunidad dentro de algo que se parezca. Pero además, eso es justo una cosa que los engloba porque tienen de 15 años para abajo. Obvio no van a tener tarjetas. Pues no. Obvio sus papás deciden que pagan. Y eso va a cambiar cuando ellos... Me llevo clarito y eso no se los conté en la clase. Espérense, 3 años. Exacto. Cuando hace 6 años yo trabajaba en investigación tiempo completo y veíamos las cifras de e-commerce en México, la frase que yo escuchaba hace 6 años era, no, pero aquí en México todavía falta un montón para que la gente haga compras en línea. En Estados Unidos funciona y aquí no. Nosotros somos diferentes. Exacto. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues que en realidad la frontera generacional, esta brecha digital que se genera cuando la gente no tiene confianza en la tecnología era muy evidente. Los adultos con medios de pago le tenían más miedo al internet, pero en cuanto los que en ese entonces tenían 18 empezaron a llegar a los 25 y tuvieron sus propios ingresos y sus propios medios de pago, el e-commerce en México creció. Lo adoptaron tremendamente. A una velocidad enorme. Como el mismo modelo de pensamiento que llevaba a pensar hace 5 años que el streaming en México no iba a ser todavía una gran oportunidad, ¿no? Hace 5 años empezaba Netflix, 5 o 6 años empezaba Netflix. Y luego se les ocurrió, no voy a mencionar el nombre, todos lo conocemos, el fenómeno Blim, ¿no? Con eso vamos a competir. Ok, es como los taxistas queriendo combatir Uber o los grandes hoteleros tratando de competir contra un Airbnb. Y tantos otros ejemplos que siempre se mencionan en este tipo de cosas. Y fíjate cómo en realidad el tema no es competir desde lo mismo. Lo que tendría que estarse preguntando cada industria cuando pasa una de estas disrupciones es ¿en qué somos distintos nosotros? ¿Cuál es el valor que nosotros aportamos? Esa es la verdadera pregunta. Esa es la pregunta que te ayuda a romper el paradigma. Claro. Y no vender un producto o un servicio, es encontrar qué es valioso. Sí. O qué considera valioso el que está del otro lado, la persona que está del otro lado para que te compre en vez de que tú le vendas. Exacto. Por ejemplo, los taxistas, hay taxistas que no están en aplicación. Está las aplicaciones de choferes, que son particulares. Está alguna de las aplicaciones que además tiene taxistas de taxi, pero sus taxis están mejor cuidados que el promedio. Y están los taxistas de la calle. Hay taxistas de la calle que en vez de decir, estos malditos y manifestarse y demás, que está bien que se manifiesten, es parte del derecho a decir, algo aquí no me parece justo. Y a la vez es aceptar que están negando algo y tal vez las cosas ya cambiaron. Exacto, pero es normal, o sea, es como un movimiento de resistencia y es normal. Lo interesante es revisar a los taxistas que dijeron, chirrión,
¿por qué la gente se está yendo a pedir los taxis con aplicación? Y entonces te topas con taxistas en calle que pusieron guapo el taxi, que traen dulces. Tienen su y WhatsApp. traen, o sea, y te dan su WhatsApp. Y entonces ellos mismos te explican, es que claro, la gente no se quiere subir a los taxis porque le parecen sucios, inseguros, etc. Y estoy creando un espacio seguro, limpio, en donde te sientas bienvenido. Es como, claro, y a eso que le agregas, la ventaja de un taxi de calle es que siempre está disponible y no tiene tiempo de espera. Uh-huh. Si tú sales a la calle y levantas tu manita en una esquina de una zona suficientemente transitada, puedes conseguir un taxi de calle en menos tiempo del que va a llegar cualquier Uber. Cuando un taxista detecta eso y lo atiende, está teniendo pensamiento liminal. Está dándose cuenta dónde está su frontera y tratando de pegarle. Uh-huh. Y empieza a crecer y empiezan a suceder cosas mágicas, si le Exacto. podemos llamar así. Cosas obvias Uh-huh. que se vuelven trascendentales porque se cruzó ese límite o se trascendió esa frontera. Exacto. Por llamarla de alguna forma. Hace rato que mencionabas a Seth Godin. No estoy seguro si es Seth Godin o es Malcolm Gladwell. Uh-huh. Hay un video también en donde manejan el tema del pan, ¿no? Uh-huh. En una época el pan se vendía tal cual. ¿Como pan? ¿Y a quién se le ocurría rebanar el pan? Es absurdo porque tú llegas y lo rebanas en la casa. A alguien se le ocurrió vender el pan rebanado y tuvo una resistencia atroz al principio. Y hoy en día, si compras pan de caja, ¿a quién se le ocurriría comprar un pan de caja que no esté cortado? Uh-huh. Eso es como se cambian tendencias, pero al principio siempre hay resistencia. Esos locos que siempre queremos cambiar las cosas. Sí, pero fíjate cómo una de las maneras más interesantes de lograr que las cosas cambien, y eso también viene en algún lado del libro de Liminal Thinking, es contar historias. Uh-huh. Las historias nos ayudan a entender. Una de las herramientas más útiles en la actualidad para llevar ideas de un sitio al otro es la narrativa. Eso es algo interesante porque somos profesores de comunicación al final, al final del día, ¿no? Si alguien está especializado en contar historias, además de la gente que estudia letras, o sea, la gente que estudia letras sabe de historias y de narrativa, pero también sabe de muchas otras cosas que tienen que ver con estructurar la lengua. Y muchas veces no saben contar bien una historia. Pero si alguien tiene que saber contar historias, porque es parte de la esencia de su carrera y de su desempeño, son los comunicólogos. Uh-huh. Cada vez que un comunicólogo se me aterra con que el campo laboral está terriblemente complicado, prácticamente si tuviera que estandarizar el consejo es: aprende a ser un buen contador de historias. Storytelling. Porque tienes que contar tu propia historia, porque tienes que contar la historia de una marca, porque tienes que contar la historia de otras personas. La capacidad de transformar ideas en historias las encarna. Y aquí hay un tema interesante. Me pusiste a pensar ahorita en el aspecto de... Una cosa es la historia y otra es cómo se percibe la historia del otro lado, del lado del oyente. Si tú sabes encuadrar una historia que tenga sentido para quien la está escuchando, vas a lograr transmitir un mensaje. Y si por otro lado hay una pared de percepciones que evita que esta historia llegue al otro lado, no hay comunicación. Exacto. Y tienes que pensar de qué manera se puede sensibilizar tu oyente, aunque haya un muro, a las historias del lado que te interesa derribar. Pienso en dos universos. El primero, que es como muy tangible, el universo de lo social. Hay una página de Facebook que es famosísima, seguramente la conoces y no sé si ya la hayan mencionado, aunque probablemente sí, Humans of New York. No la han mencionado. Sí la conozco, sí. La voy a incluir. Humans of New York es el esfuerzo de un chavo que literalmente decidió dejar su trabajo de banquero para dedicarse a tomar fotos. Y toma fotos de la gente que vive en Nueva York. Lo interesante no es que tome fotos, lo interesante es que los entrevista al respecto de cosas que son importantes para ellos. La gente le cuenta la historia de su vida. Y en esta página él comparte las fotos de las personas que viven en Nueva York sin poner sus nombres, junto con alguna cita que le pareció muy importante de la entrevista. Esto empezó como un esfuerzo de este chavo. Se llama Brandon Stanton, si no me falla la memoria. Se apellida Stanton, eso sí lo sé. Lo investigamos, no me acuerdo si lo mencionaste en la última versión del podcast. Yo luego tengo memoria fugaz. Sí, como todo buen creativo. Pero lo divertido de este caso es que lo que genera este cuate es un gran movimiento de empatía. Es un vínculo. Lo han contratado ONGs para ir a sitios específicos a pedir historias. Por ejemplo, hizo una serie de historias de los refugiados que están esperando entrar a Estados Unidos. Uh-huh. Fue a Siria a entrevistar refugiados. Bueno, gente esperando volverse refugiada. Ha contado historias de veteranos. Ha contado historias de presos, por ejemplo, de gente que está en correccionales en Estados Unidos.
contó historias de gente en Europa en algún momento. O sea, lo llaman cada cierto tiempo a que cuente las historias de gente que vale la pena escuchar. Y esa gente que vale la pena escuchar en realidad es cualquier gente. Por supuesto. Porque descubrimos que todos tenemos una historia y que esa historia es conmovedora desde lo humano para cualquiera. Lo que tiene este cuate es un gran talento para detectar esas áreas de humanidad común a todos. Pero esas áreas de humanidad común a todos golpean esos muros, los resquebrajan. Porque tú puedes creer en lo abstracto que los migrantes te quitan el trabajo y puedes creer en lo abstracto que todos los votantes de Trump están mal de la cabeza. Puedes creer en lo abstracto muchas cosas al respecto de un grupo. Y aquí te llega directo. Pero cuando tienes la vida en concreto de alguien y conoces su perspectiva, eso derriba muros. Eso resquebraja perspectivas. Y precisamente por eso es una herramienta de pensamiento liminal. Porque si quieres que algo te haga tocar la orilla, ese algo casi siempre es la experiencia de otra persona. Y necesitas un empujoncito para llegar ahí. Exacto. Porque yo te puedo hablar de la gente en abstracto, pero cuando la conoces en concreto, en ese momento la cosa cambia. Todo cambia. El otro lado de experiencia del que te iba a platicar, en ese sentido de historias, es, por ejemplo, yo he trabajado mucho en investigación de mercado cualitativa. Una cosa es el focus group. Claro, la cámara de Gesell en donde el cliente está de un lado todo y el participante del otro. Ajá. Exacto, todo muy controlado y mientras el cliente está escuchando, en el mejor de los casos está escuchando. A veces pobres, tienen tanta chamba que están mitad en la computadora, mitad resolviendo problemas y mitad escuchando lo que pasa en sala. Y la tristeza o lo que yo he observado es que pues van porque a ver qué les dan al final del focus group. Esos los participantes, pero te estoy hablando también de la experiencia del mercadólogo. Claro. ¿No? O sea, el mercadólogo está entreponiendo atención a lo que pasa, pero también teniendo que resolver los 27 millones de mails que le están cayendo mientras tendría que estar trabajando, poniendo atención. A veces no logran derribar su propia barrera de prejuicio. A mí antes me enojaba mucho cuando empecé a trabajar en eso, hace 10 o 12 años. Me enojaba muchísimo escucharlos burlarse a los participantes. Es que escúchalo cómo habla. Ay, es que ve cómo viene vestido. Este seguramente no es mi consumidor. Y pasa mucho. Ahí hay un liminal, o sea, ahí hay una barrera, un paradigma. Suposiciones, assumptions. Sí, que además es un muro imposible de derrumbar. Claro. Y que para alguien que gestiona una marca debería ser imperdonable porque al final esa gente que te causa esta sensación como de entre miedo, asco y lástima es tu consumidor. Algo que descubrí en el proceso de ir buscando cómo innovar fue, por ejemplo, que necesitábamos derribar esa barrera. Pienso en cómo se gritaba cuando en aquella famosísima Mr. Gorbachev. Sí. Pull that wall, ¿no? Como le decían, o sea, en los 90s, que querían que se tirara el muro de Berlín. Que era impensable, ¿no? Era impensable y ocurrió. Pero me acuerdo muchísimo que en esta búsqueda de innovaciones y de tallerear innovación y de buscar cómo hacer para sensibilizar de maneras más creativas a los clientes con miras a hacer creatividad. Creatividad en el sentido de creatividad publicitaria, o sea, queremos inventar nuevos conceptos. Se me ocurrió que por qué no hacíamos sesiones de grupo en las que estuvieran mezclados, sin vidrio, el cliente y los consumidores, ¿no? O sea, el gerente de marca y la gente de marketing y los de investigación, sentados en la misma mesa con sus consumidores, moderados por un moderador, pero que tuvieran la oportunidad de verse a las caras, claro, y oírse de cerca. O incluso hasta interactuar codo a codo en vez de estar uno frente al otro, del otro lado de la mesa. Estaban codo a codo. La idea era, literalmente, organizábamos sesiones con 4 consumidores y 4 mercadólogos y sentábamos un consumidor, un mercadólogo, un consumidor, un mercadólogo, un consumidor, un mercadólogo y en la punta de la mesa el moderador, o sea, yo. Era bien divertido notar cómo la experiencia cambiaba diametralmente. Alguna vez tuvimos una sesión a la que llegaron muchos más mercadólogos de los que cabían en la sala. Y tuvimos que pasar algunos atrás del vidrio. O sea, eran en cámara de Gesell, pero todos los clientes estaban del lado de la mesa. Ese día llegaron de más y los tuvimos que pasar atrás porque ya no podíamos meterlos, no había manera. No queríamos que la gente que venía del lado del consumidor se sintiera apabullada por los mercadólogos. Intimidada. Y pasamos a algunos de los mercadólogos atrás. Cuando terminaba la sesión, que era una sesión cortita, era literal preguntarles, platicarles. Era muy divertido hacerla. El clima se relajaba. La primera parte era como, tengo gente que no... qué difícil es hablar así.
Pero empezaron a darse cuenta de que todos eran personas y había momentos en los que las personas del lado de mercadotecnia compartían sus experiencias personales como consumidores. Los consumidores se sentían con la confianza de decir, esto funciona y esto no funciona, con mucha más claridad y con menos miedo y con mucha limpieza. Pero terminando una sesión, me acuerdo clarito, nada más para que veas el efecto que tiene el romper esas barreras a partir de la experiencia personal y de la historia directa. Nos fuimos atrás de vidrio a platicar con la gente que no había estado adentro de la sala, pero que había visto cómo pasaba todo, para poner la experiencia en común. Bueno, ¿qué vimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué sentimos? ¿No? Pues pasó esto otro, aquello, esto estuvo muy padre, esto no sé qué. Porque no se nos había ocurrido antes. No se nos había ocurrido, o vimos esto, o notamos esto otro. Había dos cosas que estaban pasando. No encuentro la palabra en español para decirlo, pero una advocacy, como una defensa mucho más fuerte por parte de quienes estuvieron en contacto con consumidores al respecto de su perspectiva. Y en el momento en el que alguien que había estado detrás del espejo dijo, no, pero es que a mí me parece que una de las chavas que estaba ahí no era tan consumidora, de inmediato alguien que había estado dentro de la sala, sentada junto a ella, dijo... Se levantó a defenderla. Exacto. Dijo, no, claro que sí era consumidora. Se notaba que sabía de lo que estaba hablando. Cómo la sensación de tener una distancia de seguridad nos permite crear distancias emocionales. Sí. Y cómo romper eso nos permite experimentar la realidad del otro de una manera distinta. Y esto sucedió tal vez de manera, si lo podemos llamar accidental, o como esos accidentes felices que menciona Bob Ross. Musiquita de fondo. Eso quiere decir que tenemos que ir cerrando esta primera parte del tema de pensamiento liminal. En nuestra próxima emisión continuaremos platicando de este fascinante tema con Copelia Yáñez. Sí. Nos escuchamos pronto. Nos vemos, un placer. Y así es como cerramos una emisión más de Ideas al Aire. De nuevo te invito a ser partícipe de este movimiento porque sé que juntos, compartiendo lo que sabemos y lo que hemos aprendido, haciendo esos pequeños cambios positivos todos los días, podemos crear una gran diferencia en nuestro entorno y en la gente que nos rodea. Recuerda que tu activo más valioso es tu capacidad de crear, tu capacidad de creer en ti, y una buena forma de desarrollar tu creatividad es siguiendo el ejemplo de nuestros increíbles invitados. Ellos ya han recorrido este camino, tienen el conocimiento, la práctica y la disciplina de crear algo nuevo todos los días. En Ideas al Aire te ofrecemos contenido valioso para crear y crecer. Sería genial si nos ayudas a compartirlo. Escucha todas nuestras emisiones, desde las más recientes hasta las que ya se han convertido en legendarias. Es totalmente gratis y puedes obtenerlas todas en cualquier momento desde cualquier dispositivo, ya sea on demand, vía streaming o descargándolas directamente a tu computadora o dispositivo móvil. Cada emisión incluye referencias y enlaces sobre los temas que tratamos. No olvides consultarlos. Para recibir automáticamente un programa semanal, suscríbete a Ideas al Aire desde tu plataforma preferida. Puedes buscarnos en iTunes, Spreaker, Stitcher, iVoox, YouTube, SoundCloud o en mi página web en la que encontrarás todos los detalles y enlaces correspondientes. Soy Thomas Lash, gracias por acompañarnos. Te deseo muchísimos aprendizajes, ideas, revelaciones y descubrimientos creativos. Síguenos y participa en nuestras redes sociales, @ideasalaire en Twitter y @ideasalairepodcast en Facebook. Si tienes posibilidad de hacerlo, regálanos un like o un retweet, o mejor aún, una valoración positiva en iTunes. Siempre estoy abierto a comentarios y sugerencias. Puedes escribirme al correo hola@thomaslash.com. Y para terminar, te dejo con uno de los secretos creativos de Ideas al Aire. Una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Hasta pronto y que las ideas te acompañen.